Buenas tardes, buenas noches o buenos días, que Dios te bendiga. Estamos transmitiendo una vez más desde una mano amiga en Reno, Nevada. Estamos contentos y felices y agradecidos con todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Y queremos continuar estudiando la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que podemos vivir físicamente, pues tenemos que vivir del pan de lo que consumimos para nuestro cuerpo, porque es imposible no vivir así, pero nuestra alma, nuestro espíritu se tiene que alimentar de la palabra de Dios. En ocasión el Señor Jesucristo también dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Solo sus palabras, no las palabras de cualquier persona, solo las palabras del Señor Jesucristo, porque solo las de Él, bueno, porque Él es Dios. Dice en el libro de Hebreos que Él es espíritu vivificante. Así que solo las palabras del Señor Jesucristo o la palabra de Dios puede darnos vida, puede vivificarnos. Y por eso tenemos que alimentarnos así como nos alimentamos físicamente a diario con una o con otra cosa, pues también. Por eso Dios nos dejó palabra en abundancia para que la estudiemos, la oigamos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es bueno que tengamos siempre contacto oyendo constantemente la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Si queremos tener una fe como la que necesitamos para servirle, para agradar a Dios y para triunfar, para tener éxito y para sobrevivir en este mundo y alcanzar las promesas de Dios, pues tenemos que estar oyendo constantemente la palabra de Dios, ya que este mundo, de lo contrario, nos satura constantemente con sus mentiras, con su falsedad que hay, y eso pues no es ningún secreto, todos sabemos cómo está este mundo, que pues realmente se tiene que conformar con la apariencia, y eso nos hace que lleguemos a tener más fe en las cosas de este mundo, aunque sepamos de que son en gran parte, si no es que todo, pura falsedad, pura apariencia, que se terminan, que se acaban, por mucho que se disfrute o por muy buenas que parezcan, se acaban, se terminan y muchas veces ni siquiera funcionan. Entonces, por eso este mundo, la mayor parte de gente de este mundo le tiene más fe a lo que dice este mundo que a la palabra de Dios, porque lo escuchan más constantemente, más lo que se dice de este mundo, aunque falle, que la palabra de Dios. Por eso si queremos tener fe de la que necesitamos para sobrevivir en este mundo y sobrevivir, que nuestra alma esté vivificada, tenga vida, pues necesitamos oír la palabra de Dios constantemente. Vamos a seguir estudiando entonces sobre el arrebatamiento. Ya tenemos muchos videos acerca de esto y pues queremos continuar aquí hasta que Dios nos tenga aquí, porque ese es el chiste, permanecer en Cristo, como hemos estudiado. Lo último que hemos hablado es, una de las cosas es que tenemos que permanecer en Cristo, que la palabra de Dios permanezca en nosotros, como dice Juan el Evangelista en sus epístolas. Tenemos que permanecer en luz, permanecer en el amor de Dios. Y como decía también en su Evangelio Juan, en el capítulo 15, cuando habló de la vid verdadera, dijo, mi Padre es el labrador. El Señor Jesucristo hablando dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ustedes son los pámpanos, así como el pámpano separado de la vid se muere y es imposible que lleve fruto. Dice así, si ustedes no permanecen en mí, pues no pueden llevar fruto. Vea cómo habla el Señor Jesucristo. Dice, si ustedes, yo que soy la vid verdadera, no permanecen en mí. Él no dijo, Él no nombró ninguna religión, no nombró ninguna denominación, no nombró ningún partido político, no nombró ningún país, ninguna nación en especial, porque el pueblo de Israel, descendientes de Abraham, ellos se sentían especiales, y son especiales hasta cierto punto, pero ellos pensaban que solo porque eran descendientes de Abraham ya todo estaba bien, y no, el Señor Jesucristo dice, solamente que ustedes permanezcan en mí, solamente en mí, porque yo soy la vid verdadera. Solamente yo les puedo transmitir esa vida, y ustedes siendo pámpanos, dice, entonces solamente así van a vivir y a dar fruto. Y mi Padre es el labrador, es el que hace la obra. Dice, todo pámpano que en mí da fruto, dice, lo vamos a cortar, lo vamos a limpiar, dice, para que dé más fruto.
las viñas o los árboles de uva, normalmente cada año se apodan, lo que llamamos apodar, o cortarle todas las ramas secas, todo lo que le estorbe, para que cuando se llegue el tiempo de dar fruto, dé fruto sin ningún problema, sin nada que le estorbe, en un ambiente, claro, adecuado. Y pues eso es lo que hace el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, y a través de su palabra, pues va cortando todo aquello que no es bueno en nuestras vidas, nos va amoldando, nos va refinando. Y ese es el proceso entonces que a mucha gente no le gusta, porque recuérdese que estamos en el río Jordán. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo: porque todo el que se humilla será exaltado, y todo aquel que no se quiera humillar, pues de todos modos va a ser humillado y ya de nada le va a servir. Así que mientras tenemos oportunidad y estamos en este mundo, es mejor que nos humillemos delante del Dios Altísimo, porque Él nos va a exaltar a su debido tiempo. En cambio, si morimos sin humillarnos delante de Él, y en este mundo aún así mucha gente que no le gusta humillarse, son humillados de todos modos y de nada les sirve, no sacan ningún provecho de eso, porque este mundo siempre va a haber alguien mejor o más grande o más fuerte que nosotros, que nos puede humillar. Y Dios mismo lo puede hacer, pero Él no quiere que nos humillarnos sin sacar ningún provecho. Él quiere que nos humillemos voluntariamente para que Él nos exalte a su debido tiempo. Y parte de eso es de limpiarnos como pámpanos si permanecemos en Cristo, y si queremos permanecer en Cristo y dar fruto. Él nos va a quitar todo aquello que estorbe, todo aquello que no es bueno, que es pecado, que es maldad, que no le gusta a Dios y que hace daño tanto a nuestras vidas como al prójimo. Todo eso Dios lo quiere cortar, sea pecado, sea mentira, sea el robar, sea el defraudar, sea el adulterar, sea el fornicar, sea todo aquello que diga la palabra de Dios que es malo, que es pecado, todo aquello que no tiene vida, que son ramas secas. Dios las quiere cortar en nuestras vidas para que demos fruto, porque ese es el chiste de que Dios nos deja vivir aquí en este mundo después de que conocemos a Cristo, para que demos fruto. Dios nos quiere amoldar. Entonces ese es el punto de este video, que Dios nos quiere refinar y amoldar. ¿Por qué? Bueno, porque lo mismo hizo con Elías y con todas aquellas personas que Dios quiere tratar y llegar a serlas unas personas que le agraden a Él. Obras maestras, como hemos dicho en algunas ocasiones. Dios quiere hacer obras maestras de nosotros, así como el escultor agarra un pilastrón, un pedazo de piedra, y de ahí empieza a cortar y a quitarle todo lo que estorbe para llegar a hacer su escultura o su figura que Él quiere, hasta hacer una obra maestra. Y sabemos que ha habido hombres que son unos expertos, unos maestros para eso. Pues Dios también, por eso en este mundo nos llama a que vengamos a Cristo y a trabajar en nuestras vidas a través de conocer la palabra de Dios, y a través del Espíritu de Dios que nos vaya moldando, que dejemos el odio, el rencor, el resentimiento, y tengamos afecto, amor, paciencia, benignidad, todos esos frutos del Espíritu con el prójimo y delante de Dios. Lo mismo hizo con Elías también. Vea porque estamos usando a Elías como ejemplo para hablar de este arrebatamiento que creemos que va a suceder en nuestro tiempo. Y la promesa que Dios le hace a la iglesia de Filadelfia, una iglesia que Dios le dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces es una iglesia, es un grupo de cristianos que pertenecen a esta iglesia de Filadelfia, que se dejan amoldar. Elías también no fue la excepción. Cuando cuando Elías llamó la sequía en su tiempo, porque el pueblo de Israel estaba totalmente en idolatría, alejado de Dios, en satanismo, en todo lo que tuviera que ver menos con Dios, levantó Elías como profeta, y Elías va y le dice al pueblo: por toda esta maldad que se comete a diario, dice, en esta nación, dice, por mi palabra no va a llover por 3 años y medio. Y así fue. Entonces Dios le dice a Elías: como no va a llover por todo este tiempo, dice, vete al arroyo de Querit, allá vas a vivir hasta que el agua se termine allí. Este arroyo de Querit estaba al oriente del río Jordán, cerca del río Jordán. Y acuérdese que estamos
llegamos al río Jordán y ahí vamos a permanecer, porque de ahí después es levantado Elías y ahí estamos bien, no necesitamos ir a ningún lado, no necesitamos retroceder, ni ahí vamos a esperar hasta que Dios diga, bueno, están listos porque se llegó la hora de partir, el arrebatamiento, lo que dicen en el primero y segundo libro de Tesalonicenses, en el primer libro de los Corintios capítulo 15 y otros lugares de la Biblia. Eso es lo que representa Elías y está para nuestros días. Entonces Dios le dice a Elías, vete a ese arroyo de Querit. Dice, allí vas a beber agua del arroyo mientras esté ahí el agua en el arroyo, dice. Y yo ya mandé unos cuervos, ya les mandé a unos cuervos para que te lleven comida, carne y pan. Ahora ve aquí, para empezar, porque todo lo tenemos que estudiar lo mejor que podamos. Para empezar, este arroyo de Querit, que es una palabra que pues obviamente es hebrea, para nosotros no significa nada, pero para los hebreos sí, para los judíos o para la nación de Israel, significa amoldar, refinar o cortar. Porque Dios tuvo que hacer lo mismo con Elías, a pesar de que Elías era un hombre muy disciplinado en su servicio a Dios, en su vida de oración, como dice Santiago, siendo un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, oraba fervientemente, era muy disciplinado en su servicio a Dios, especialmente en la oración, según dice la palabra de Dios. Por eso era que tenía tal capacidad, por eso era que Dios lo podía usar de esa forma, hasta hacer caer fuego del cielo y parar la lluvia. Pero Dios tenía que refinarlo igual que cualquier otro ser humano, y por eso lo manda a este arroyo de Querit, que significa amoldar, cortar o refinar. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si no nos atrevemos a ir a lugares y a entrar a situaciones donde ya sea incluso puede ser hasta por nuestra culpa, por nuestro pecado, pero Dios de todos modos nos quiere amoldar. Si no estamos dispuestos a hacer lo que Dios dice, no vamos a avanzar. Vamos a hacer pámpanos que se secan y cuando se secan son cortados y desechados. Entonces Dios le dice a Elías, vete allá y vea. Para empezar, ahí está el arroyo, lo que significa. Es el lugar de amoldar, es el lugar de cortar y de refinar, porque eso es lo que significa Querit. Y Dios dice, ya le ordené a unos cuervos para que allí te lleven carne y pan. Ahora, lo curioso de esto es que los cuervos, para empezar, eran aves abominables, eran aves inmundas según la ley, según la ley que Dios le dio a Moisés. Esas aves eran de lo más despreciables, y si usted conoce un cuervo se va a dar cuenta de que es todo negro. No, el ave no tiene absolutamente nada de atractivo, ni siquiera canta, el ruido que hace es hasta chocante, algo así, como que molesta hasta cuando grita, cuando supuestamente hace un ruido. No tiene absolutamente nada de agradable esa ave hasta donde la conocemos, pero se sabe que también es un ave de las más inteligentes que Dios hizo. Bueno, para empezar, ahí está esa situación. ¿Por qué Dios mandó esos cuervos? Porque Dios siempre nos quiere enseñar algo, siempre quiere enseñarnos algo detrás de lo que Él hace. Y sabiendo que esas aves, pues su presencia y su forma de actuar y todo eso, pues es, digamos, despreciable. Pero aquí lo que importa es la obediencia de esas aves. La obediencia, porque si algo le gusta a los cuervos, es la carne. Y para que estos animalitos le hayan obedecido a Dios, tuvieron que hacer un sacrificio muy grande para obedecerle y no comerse la carne de Elías y el pan. Más que nada la carne. ¿Por qué Dios no les dijo que le llevaran pues alguna otra cosa, fruta o vegetales o algo, no sé? Pero ¿por qué carne? Cuando que esa era la tentación más grande para estas aves. Porque se trata de amoldar, se trata de cortar, se trata de refinar. Tenían que obedecerle. Y esas aves, vea, representan a aquellos hombres, especialmente como el mismo Elías, que no tienen mucho atractivo, que incluso su apariencia física puede ser hasta cierto punto menospreciable, que su forma de hablar tal vez no tenga ni bonita voz, no suene ni elocuente. Vean lo que decía, en una ocasión lo que le dijo Dios al profeta Ezequiel.
Le dijo, mira, hijo de hombre, porque así se refería a Dios a este profeta, hijo de hombre. Le decía, mira tú, Ezequiel, hijo de hombre, la gente de Israel, como tú te das cuenta, vienen y te buscan cuando les hablas. ¿Te das cuenta que les gusta cómo les hablas? ¿Que les gusta escucharte? Dice, eso es porque tú para ellos eres como un cantante que canta bonito. Les gusta cómo te expresas, las palabras que usas y todo, pero no porque les interese vivir lo que tú les estás diciendo, no porque les interese honrarme, obedecerme, sino porque les gusta cómo hablas y cómo te expresas. Así que no te vayas a confiar de ellos, porque tú para ellos eres como uno que canta bonito nomás y ya. Vean, pero ese profeta, de eso es lo que Dios le dice a ese profeta, pero hay muchos hombres en nuestro tiempo y a través de la historia, como el mismo Elías, ya dije, que no tenían bonita apariencia y su forma de hablar era la más tosca. Vea que Elías, cuando lo fueron a buscar aquellos soldados, dijeron, siervo de Dios, te manda a buscar el rey, y él decía, si soy siervo de Dios, que los consuma el fuego. Y 2 veces pasó eso, o sea que eran personas toscas para hablar y para tratar con ellos. Pero una cosa sí era seguro, que con ellos no iba a haber una sola mentira. No iba a haber nada de falsedad, todo iba a ser de acuerdo a lo que Dios dictara. Se podía confiar en ellos si uno quería verdad, si uno quería progresar, si uno quería encontrar la verdad y conocer a Dios. Esos eran los hombres indicados. Ahí está Juan el Bautista también, quien representaba a Elías en su tiempo, porque dice la palabra de Dios que tenía el espíritu de Elías. Un hombre que también no era fácil de tratar, porque decía la verdad exactamente como era. Le decía a los religiosos de aquel entonces, arrepiéntanse, generación de víboras, porque si no se arrepienten, pues de nada sirve que se bauticen. No era una persona que era de un lenguaje muy bonito para hablar. Su presencia tampoco, porque también dice que andaba vestido con pieles de animales, comía langostas, comía cosas del campo. No eran personas atractivas, eran como cuervos, pero eran fieles en el llamado de Dios. Y eso es lo que importa. Porque lo que realmente tenemos que ver es quién nos dice la verdad, quién es capaz de enseñarnos y de vivir la verdad. No de quién nos cae bien o quién vemos que luce bonito. Eso es lo que menos importa. Lo que necesitamos es la verdad, porque Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Así que Dios tuvo que tratar con este Elías también y mandar esos cuervos. El apóstol San Pablo, decían los corintios, cuando hablaban del apóstol San Pablo, y todos sabemos quién para esta fecha en este siglo, sabemos qué clase de hombre fue el apóstol. Escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y habló de la gracia más que nadie. Es honrado, hay ciudades que llevan el nombre del apóstol San Pablo, porque pues como apóstol y como servidor de Dios, creo que dejó una reputación muy grande, un testimonio muy grande a través de todo el mundo para hoy en día. Pero los corintios decían que su presencia era despreciable y la palabra era tosco para hablar también. Sin embargo, ven los tesoros que nos dejó de parte de Dios en cuanto a la gracia, en cuanto a la palabra de Dios. Pero es preferible pues tratar con que estemos tratando, o que haya personas que nos enseñen, que sean como ellos, que no sean de doble ánimo, que no nos traicionen, que no nos digan una cosa y hagan otra. Eso es lo que necesitamos. Cuervos que sean capaces de resistir la tentación para no comerse la carne, para no dejarse ir por la carne, y que nos den lo que necesitamos para que Dios nos pueda moldar. Allí llegaron esos cuervos con Elías diariamente hasta que el arroyo se secó. Y Elías fue amoldado en esa forma también. El día que se secó el arroyo, porque estaba cerca del Jordán, se fue a otro lugar, conforme Dios le indicó. Pero ese es el punto, porque el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y si ustedes quieren permanecer como pámpanos en mí, tienen que dejarse amoldar, tienen que dejarse refinar, para que puedan dar fruto y puedan sobrevivir. Vea, entonces hablando del arrebatamiento, el apóstol San Pablo escribió a los tesalonicenses y les escribió esto, que pues ya hemos leído en algunas ocasiones. Les dice en el
capítulo 4 del primer libro de Tesalonicenses, en el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos en esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Vea, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Dice, aquí el apóstol le dice a estos tesalonicenses: no se pongan tristes como las personas que no tienen esperanza. Dice, todos los parientes de ustedes que hayan estado en Cristo, que murieron ya, que están durmiendo, dice, cuando el Señor venga en este arrebatamiento, dice, va a venir con voz de mando, con trompeta de Dios, dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero, dice, porque el Señor mismo, lo primero que dice es, el Señor mismo descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, entonces todo el arrebatamiento, todo lo demás va a suceder, pero lo primero que va a hacer el Señor, dice, va a descender del cielo. Y esta será que la segunda vez que el Señor desciende, porque ya descendió una vez hasta acá, hasta la tierra, cuando se hizo hombre, cuando nació como uno de nosotros y vivió como uno de nosotros, y venció al pecado, venció la muerte, venció al mundo, y murió y resucitó. Vea lo que significa el río Jordán. Por eso estamos en el río Jordán, porque allí Dios se manifestó en toda su plenitud, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí es donde vamos a esperar hasta que venga este arrebatamiento, porque Elías fue arrebatado después de que cruzó el río Jordán. El río Jordán, acuérdese de que es un lugar donde hay sanidad para los leprosos también, para los insensibles, los insensatos, para la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea, que el Señor mismo les dice que son los insensatos, son ciegos, desventurados, las vírgenes insensatas que no tienen suficiente aceite para esperar al novio y se quedan en la oscuridad. Estamos en el río Jordán. Y aquí dice que el mismo Señor descenderá una vez más. Desde el cielo va a descender una vez más. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando ahí mismo en el Jordán, decía, cuando habló del Señor Jesucristo y lo presentó, dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que yo descienda, dice, y haga mi trabajo para que Él crezca. Siempre así debe de ser, que nosotros estemos dispuestos a menguar, a descender, para que el Señor crezca. Que no nos sintamos más importantes nosotros que Él, porque hay gente que se siente más importante que el mismo Señor en sus iglesias, en sus reuniones, en lo que sea. Y nosotros, si queremos dar fruto y que Dios nos exalte a su debido tiempo, tenemos que estar dispuestos a humillarnos, a descender. Porque el río Jordán, sucede de que Jordán, la palabra Jordán, pues en español es fácil pronunciarla, pero Jordán realmente no significa nada en español. Pero en hebreo también, una vez más, Jordán significa el que desciende. Y aquí dice que el mismo Señor va a descender una vez más para llevarnos en ese arrebatamiento. Por eso todos los que quieran llegar al río Jordán y permanecer en él tienen que humillarse. Como dijo Juan, tengo que menguar, tengo que bajarme, dice, para que él crezca, para que él sea exaltado. Tenemos que estar allí humillados en la presencia de Dios, porque Él nos va a exaltar a su debido tiempo, porque eso significa Jordán, el que desciende. Y entonces, a su debido tiempo, Dios nos va a levantar. Vea, el apóstol San Pedro también escribió de esto y dijo que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Y muchas veces, por falta de fe, falta de conocimiento y falta más que nada de Espíritu de Dios, es que no ponemos esas cosas como fundamento en nuestras vidas. Porque mientras nosotros no aprendamos a humillarnos delante de Dios, no aprendamos a tener humildad
Vamos a tropezar muchas veces con cosas de este mundo, con personas que son igual o peor que nosotros. Ese es el asunto. Si no aprendemos a tener paciencia, si no aprendemos a tener esa benignidad, esos frutos del Espíritu, siempre va a haber personas que van a ser peores que nosotros y nos van a hacer sentir mal, nos van a hacer ver mal. Por eso es necesario que tengamos esto como fundamento, que dejemos que el Espíritu de Dios nos amolde, que seamos refinados. Vea, cuando Dios le habló también en ocasión al profeta Jeremías, le dijo, en el capítulo 18 de Jeremías, le dijo, ve a la casa del alfarero, y cuando llegues allí yo te voy a hacer oír mis palabras. La casa del alfarero pues es la casa del obrero, le llaman en algunas partes obrero, en algunos lugares. Es aquel que sabe trabajar el barro, más que nada el que sabe trabajar el barro. Y entonces él fue a casa del alfarero y dice que cuando llegó allí él estaba trabajando en una de sus obras y vio cómo estaba amoldando, dándole forma al barro, pero no le gustó y lo deshizo totalmente y volvió a empezar a darle otra forma. Y fue cuando Dios le habla a Jeremías y le dice, mira, así como este alfarero, ¿no puedo yo a toda la casa de Israel amoldarlos a mi manera? Si no me gusta cómo se miran, no me gusta cómo son, yo puedo, como el barro, también amoldarlos y hacer de ustedes lo que yo quiera. ¿Verdad? Por eso entonces Dios le gusta hacer obras maestras. Pero tenemos en el caso de nosotros, vea, hablando de barro, barro es barro. No tiene vida, no tiene voluntad propia. Pero nosotros como seres humanos, Dios nos dio el libre albedrío para que nosotros escojamos desde el principio. Adán y Eva, por eso les dijo, no coman de ese árbol. A ellos se les hizo fácil desobedecer a Dios. Entonces ahora Dios dice, yo soy como ese alfarero, si ustedes me lo permiten, yo puedo hacer de ustedes una obra maestra, pero si ustedes no me lo permiten, hay otro Señor, hay otro Dios, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, como el apóstol San Pablo lo llama, dice que Él también hace sus obras maestras. En el libro de Timoteo, el apóstol San Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de madera, de plata y de barro. Y no solamente hay utensilios para usos honrosos, sino también para usos viles. Dice, pero si alguno se limpia de toda maldad, de toda iniquidad, será un buen instrumento en las manos de Dios, útil para toda buena obra. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Que seamos utensilios, que seamos herramientas, que seamos personas con las cuales Él puede hacer cosas grandes, ya sea que seamos de barro, porque ahorita somos de barro, pero muchos pueden, a través de las pruebas, a través del amoldamiento, a través de refinarnos Dios, pueden ser utensilios de oro, de plata, así como los amigos de Daniel, que no se doblaron ante el rey Nabucodonosor, el Dios aquel que él quería que, a la estatua que él quería que adoraran. Le dijeron, rey Nabucodonosor, no te vamos a obedecer, tendrás mucho poder. Si quieres, aviéntanos al horno de que te hiciste ahí de fuego, pero no te vamos a obedecer porque nosotros conocemos al Dios Todopoderoso y no tenemos necesidad de tener ningún otro Dios. Se enojó mucho este rey, los arrojó en el horno, pero no se quemaron, ni siquiera un pelo se les quemó, salieron refinados del fuego, porque eso es lo que hace el alfarero cuando también con el barro lo tiene que meter al fuego para que se haga duro, para que salga bien formado y bien hecho. Y por eso Dios quiere amoldarnos, así como hizo con Elías, y que estemos listos para este arrebatamiento. Y eso solamente a través de guardar su palabra y que tengamos el Espíritu de Dios, porque de otra forma no aguantamos ningún refinamiento de parte de Dios, si no conocemos la palabra y no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Así que si usted quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, ahí va a estar la oración después de que termine el mensaje, y empiece a vivir para Dios. Si usted no vive, si usted conoce a Cristo, pues déjese amoldar, porque Dios quiere hacer obras maestras y quiere que estemos listos para cuando Él venga y nos pueda llevar con Él, como leímos en el libro de Tesalonicenses. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima. Si
Si te gustaría recibir a Jesucristo como tu único Salvador y recibir la vida eterna, haz conmigo esta oración. Reconozco que soy pecador y que te he fallado, pero creo que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Por fe te recibo en mi corazón como mi único Salvador personal. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, para cuando tú me llames, yo estar listo. Te damos gracias, Señor, por esta persona que ha hecho esta oración de fe, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú guíes sus pasos, que esta persona sienta la necesidad de acercarse diariamente a ti, de conocer quién tú eres, Señor. Te la ponemos en tus manos y decimos, Señor, que ninguna arma forjada contra ella va a prosperar. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.